para situaciones de peligro de riesgo, ¿sale? Si por ejemplo, ahorita su compañero dice, Chile, le va a preguntar al doctor Chalini, ¿qué cree que es su cerebro? ¿Qué cree que es su cerebro? Primero que nada, vamos a empezar a liberar ¿qué? Neurotransmisores, adrenalina y no adrenalina, liberación de dopamina. ¿Qué va a hacer? Aumento del gasto cardíaco, ¿sale? Aumento a nivel de la contractura muscular. Nos prepara para un estado de alerta. Lo que venga, doctor, ¿no? O sea, ¿cómo va, no? Si empezara a temblar ahorita, ¿qué creen que haríamos? Correcto. No, todos piensan que vamos a salir, que venía chueco, pues hasta va más duro, ¿no? Porque nos sale fuerza y salimos corriendo, ¿no? Porque estamos ante una situación de peligro. Ahora vamos al punto. ¿Cómo te sientes ahora? Tu corazón de la primera es más despacio, ¿no? ¿Vale? Ya puedes respirar mejor. ¿Tienes miedo? No, ya pasó. Nuestro cuerpo, de una manera fisiológica, ahora lo equilibra, ¿vale? ¿Qué vamos a ver? Pues nosotros tenemos el sistema simpático-parasimpático, ¿no? Entonces uno me lo va a acelerar y el otro lo va a hacer que descienda. Entonces, de manera fisiológica, todo ese estrés que le generamos en un primer bombardeo de preguntas, ¿no? Se dieron cuenta cómo estaba todo estresado, con miedo, no podía responder, empezó a sudar, su corazón está. Ya ahorita le dije, ¿sabes qué? Relájate, es un ejercicio, se va a sentar, pasa esa etapa de peligro y entonces el corazón se tranquiliza, empieza a latir de una manera normal, la respiración ya se calmó, ya se relajó, ¿vale? Entonces nosotros todos ante una situación de peligro pues vamos a generar un episodio de ansiedad. ¿Cuál es el problema? Cuando esta sensación de ansiedad o miedo no tiene una razón aparente, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Pues de repente, pues estaba yo preguntando, ¿no? Pero a lo mejor pues ya se va a su casa como si nada. Pero a lo mejor mañana, antes de entrar al salón, empieza a preguntar al coche y empieza a su corazón, y empieza a sudar, y empieza a tener, sin ni siquiera haberle yo preguntado, ¿será algo normal? No. Sí, dicen todos, o sea, no. ¿No? Empieza a generar. Ahora imagínense aquel paciente que de repente no puede salir a la calle porque le da miedo estar en espacios abiertos, ¿no? Tenemos algo que se llama agorafobia, ¿no? Que de repente no pueda convivir porque le da miedo estar en espacios abiertos. O aquellos pacientes que de repente ven una cucaracha. ¿La cucaracha es algo de miedo? Así. O sea, si tuviéramos un cocodrilo, yo creo que a todos nos da miedo, independientemente de que tuviéramos fobia o no a los cocodrilos. Pero el problema es que el cocodrilo, sabemos que su tamaño, su peso, es un riesgo para nosotros. Quien lo vea, corremos, ¿no? Porque pues, es un cocodrilo. Pero una cucaracha, ¿nos podrá generar un daño? Depende si vuela. Aunque vuele, te va a generar una... Ya te ves la cucaracha con un poquito de... No, ¿verdad? Ok, la cucaracha ya que te muera. No, tampoco, ¿no? Entonces vamos a ver que la cucaracha como tal... Oiga, doctor, pero si nos hace daño, transmite enfermedad. Sí, ñoños, pero no te va a generar un daño evidente. O sea, la cucaracha que se acerca a tu pie no te va a morder un pie como el cocodrilo, te va a quitar una pierna. Pues estamos ante un león igual, ¿no? Te va a morder el león y te va a quitar una pierna. Pero estamos ante una cucaracha, el miedo será racional. ¿Tienes miedo a las cucarachas? No te la. Sí, se me hace. ¿Quién tiene miedo a los ratones? Por ejemplo, si tú ves un ratón, me quiero imaginar, vean su cara, ¿sabes? Nada más de pensar en un ratón le genera angustia y miedo, ¿vale? Entonces, esto que estamos hablando, ahorita vamos a ver, porque los trastornos de ansiedad hay una gran variedad. También no nos vamos a meter de lleno porque no es la clase como tal, pero lo que quiero que comprendan es que cuando la ansiedad se hace patológica, es cuando nosotros necesitamos dar un tratamiento farmacológico. Pero aguas. Los tratamientos farmacológicos pueden ser exitosos siempre y cuando se conlleven con ¿qué? Terapia. ¿Vale? Terapia. ¿Vale? Si tú no haces un plan de terapia psicológica para ese paciente, el uso de un ansiolítico como una benzodiazepina se puede ser adictivo. Y entonces al contrario nos genera un problema. El paciente va a necesitar todo el tiempo de este tipo de fármacos para poder solventar un problema. Tan sencillo, a ella la secuestran. La secuestran 10 días y la privan de su libertad. La regresan. ¿Cómo creen que esté? ¿Se acuerdan cuando tembló en el 2017?
17 eran los niños. Ustedes no, ustedes también. Les tocó la escuela. ¿Se acuerdan cuando empezó a tomar qué hicieron ustedes? Imagínense, yo me acuerdo mucho, porque fue aquí en la universidad y era fue el evento del 15 de septiembre. Entonces había feria, había juegos mecánicos, estaban los puestos y había chamacos subidos en el dragón. ¿Sale? Entonces empieza a temblar horrible, todo el mundo, imagínense eso, fue un caos. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasó esa noche ustedes en su casa? Yo les voy a de manera personal, yo como 10 días dormí con pants, con mis calcetines, y tenía mi bolsa con todos los datos así de grabar, y a mi esposa igual, y a mis hijos los dormí con pijama y a todos, y yo senté que se movía la cama y luego me paraba, ¿no? Porque genera un estrés postraumático, ¿vale? Entonces, vamos a ver que el estrés postraumático es uno de los medicamentos que le puede pasar cualquier situación, tan sencillo. Imagínense que ahorita vamos pasando aquí en la calle y de repente vemos cómo atropellan a su compañero. Vemos cómo pasa encima de él y le vuelve la cabeza y la cabeza cae y prende el palo. Imagínense esa situación, ¿será estresante? Sí, ¿no? Porque aunque nos cae todo, es un proceso de estrés, y es un proceso donde estamos viendo una situación de daño. ¿Qué va a pasar? Pues cada vez que pasemos la carretera vamos a subir. ¿De dónde venimos? ¿Cómo pasamos? Y hasta pasamos corriendo, ¿no? Genera una sensación de estrés. Entonces, todas estas situaciones psicológicas vamos a entrar que necesitan un tratamiento farmacológico cuando ya se hace patológico. ¿Por qué? El estar con el corazón todo el tiempo acelerado, el liberar cortisol todo el tiempo, a largo plazo nos va a generar un daño permanente. Y se ve, ¿vale? Entonces no es sano que estemos con miedo todo el tiempo. Por lo tanto, entran estos fármacos que son las benzodiazepinas. ¿Vale? ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Tuvimos un ejemplo? Sí, ¿verdad? Eso puede ser de sus compañeros de equipo, ¿eh? Ellos me dijeron. Tenemos un ejemplo. Bueno, como ya les digo, profesor, la ansiedad va a ser una respuesta normal de nuestro cuerpo. Bueno, según la RAE, la ansiedad se define como el estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, o la angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular ciertas neurosis, y que no permite sosiego a la persona. En sí, la ansiedad va a ser, pues les digo, esa respuesta de nuestro cuerpo frente a un estímulo, ya sea físico o psicológico, que consideramos como una amenaza. Pues bueno, aquí los síntomas, pues ya vieron el ejemplo del compañero, que sintió miedo, agobio, no sé si tembló, no lo vi, sudoración, bueno, no sé si sudó tampoco, pero también se puede presentar la sudoración. Mira, yo le vi miedo, estaba irritable. ¿Se acuerdan cómo me dijo así mi maritón? No sé, ¿vale? Había ya irritabilidad, ¿sale? Había angustia, bueno, insomnio no sé que si le causa nada, pero no. Temblor sí, tensión muscular sí, palpitaciones, sudoración, sí había, ¿no? ¿Qué más? Sequedad de boca, pero también había porque estaba mordiendo los labios, ¿vale? Entonces, ahora, ¿en qué otra situación aparte, por ejemplo, es muy común? Y les va a tocar a ustedes porque es la etapa de sus mamás. La mayoría de sus mamás están ahorita como entre los 45, 50 años, ¿no? ¿Más o son más jóvenes? ¿Más jóvenes? No, no somos en ese grupo, ¿no? Porque entramos a un proceso que se llama síndrome de transición menopáusica, ¿vale? Que es normal en todas las mujeres. Este proceso de síndrome de transición menopáusica va a hacer que disminuyan los niveles estrogénicos. Y esa disminución de los niveles estrogénicos va a generar la debilidad emocional. De repente vamos a tener, y eso es bien común, tengo a la paciente que llega, cuando llega a volver a consultar, doctor, es que hijo estudia afuera, entonces cada vez que se va yo me pongo a llorar, no sostengo de llorar, y quiere salir a la fiesta y no puedo porque me da miedo que le vaya a pasar algo, literal, doctor, siento el dato clásico es opresión, siento un dolor en el pecho, siento una opresión y tengo muchas ganas de llorar, me da miedo que mi hijo salga, ¿no? Y a ustedes vale, yo lo sé, ¿no? Pero en este proceso es muy frecuente tener pequeños trastornos de ansiedad durante el síndrome de transición menopáusica. ¿En qué etapa? En pacientes seniles, los adultos mayores. Cuando, por ejemplo, ustedes como nietos tienen a su abuelito,
Y los va a visitar, se alegran, y te platican, y te platican, y te platican. Y ya cuando te vas, ves cómo se ponen tristes. O se le pone así su carita de que, ya se van un nieto, ¿no? Y aunque ustedes tampoco ni le hagan caso, pero están al lado de ellos que escuchen, escuchen, escuchen. Entonces, en esta etapa, pues es más frecuente que tengamos estos cuadros de ansiedad, ¿vale? En pacientes jóvenes, Y por ejemplo, las mujeres que están en esa transición, ¿es recomendable retirar el en algunas sí, en otras con que demos isoflavonas o un poco de terapia de reemplazo hormonal, les va muy bien. Pero en algunas sí tenemos que dar tratamiento de este tipo, ¿sale? Hay algunos pacientes que llegan conmigo a la consulta y dicen, doctor, es que no puedo dormir en 3 semanas. Descanso uno y me despierto como a las 3 de la mañana y ya no puedo dormir. Me acuesto a las 10, 11, me duermo 2 horas y ya no puedo dormir. Híjole, pues las hago a dormir toda una semana para que descansen, ¿sale? A veces es necesario, depende del cuadro del paciente. Ahorita vamos a ver que cuando tenemos a los fármacos hay muchas dosis, por eso estos fármacos del sistema nervioso no los evalúo en examen. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar que estos fármacos, ahorita vamos a analizar, son ansiolíticos que nos sirven para los procesos de ansiedad, pero también sirven para espasmos musculares, también nos sirven como antiespasmódicos, nos sirven para depresión etílica, o sea, para síndrome de abstinencia etílica, o sea, hay muchas otras cosas que podemos ocupar. Solamente de uno, que vamos a analizar mucho, que es el diazepam, porque ese les va a tocar para mitigar crisis convulsivas. Cuando de repente llega el paciente convulsionando, ¿qué hacemos? Un diazepamazo, ¿no? Que ahorita vamos a analizar, ¿ok? Continuamos. Bueno, vamos a ver ahora la fisiopatología de la ansiedad. Tenemos que, vamos a recibir ese estímulo de amenaza y el hipotálamo lo que va a hacer es liberar la hormona liberadora de corticotropina. Esta llega a la hipófisis, donde se va a secretar otra hormona, que es la hormona adrenocorticotropa. Esta hormona va a llegar a las glándulas suprarrenales y va a estimular la secreción de cortisol. Entonces tenemos que, si aumenta el cortisol, va a aumentar la concentración de glucosa, lipólisis, proteólisis, lo que habían explicado anteriormente. Y aunado a este proceso, pues también se da la estimulación del locus coeruleus, que va a ser la principal estructura que va a liberar la noradrenalina. Y esta va a ser la que va a causar la respuesta de alerta, de estar atentos al estímulo. Además de la médula suprarrenal, que esta se va a encargar pues, de aumentar los niveles de adrenalina. Y la adrenalina más la noradrenalina nos va a dar, pues les digo, esa respuesta de alerta. Vamos a tener taquicardia, por ende el gasto cardíaco va a estar aumentado, frecuencia respiratoria igual aumentada, igual que la presión arterial. Y a todo esto lo conocemos como el eje hipotálamo adenohipófisis suprarrenal. En una respuesta normal se hace una retroalimentación negativa, es decir, el cortisol manda señales de que ya no se libere más, ya es suficiente. Pero cuando este estímulo es constante, pues se va a hacer una retroalimentación positiva, porque va a estar repitiendo procesos y pues va a dar niveles. Ya está dañino para el paciente. Imagínense que todo el tiempo estemos con un aumento de la frecuencia cardíaca, pues ¿qué es lo que va a pasar? Ese corazón se va a cansar y en algún momento podemos tener un daño permanente. Entonces, estos trastornos de ansiedad, que no es una vez, o sea, generalmente son pacientes que pueden tener hasta 2 o 3 veces un cuadro de ansiedad en el día, ¿sí? Hay pacientes que son por el simple hecho de decir, voy a la escuela, empiezan con taquicardia, y es un miedo, y es una angustia, no quiero ir a la escuela, ¿sale? O a lo mejor, imagínense ustedes que, Dios no lo quiera, ¿verdad? Fueran víctimas de abuso sexual, y que ese abuso sexual fuera una persona de su casa, y que el simple hecho de estar en casa generaba todos estos trastornos, el miedo constante de estar bien. Por eso la alta gama de suicidios en adolescentes, ¿sale? Porque llegan a un punto que dices, que ya no puedo más, y lamentablemente toman estas decisiones, ¿no? Entonces, hay situaciones, lo vemos a lo mejor tan sencillo. Ustedes dicen, ay doctor, es que compañeros, y antes nos aguantábamos el bullying. Híjole, pero antes el bullying lo sufrías en la escuela y llegabas a tu casa y nadie te molestaba. Pero ahora con las redes sociales, si hacen bullying, te sigue ese bullying por todos lados, ¿no? Y ustedes han visto niños chiquitos de 10, 11 años diciendo, ya no quiero vivir, ya no quiero estar en la escuela. Ese es estrés constante de estar agredidos todo el tiempo,
¿Vale? ¿Okay? Bueno, nada más para complementar pues esto, se va a simular las estructuras químicas. En este caso, la principal va a ser la amígdala, la que es la encargada de regular la respuesta de Wnt. Bueno, ya que tienen esto en cuenta, me gustaría preguntarles ¿qué harían ustedes para producir un efecto de relajación en el paciente, considerando que tenemos al neurotransmisor GABA, que es de tipo inhibidor? ¿Qué harían ustedes? Simular. Y eso es, ¿cómo lo vamos a lograr? Por eso tenemos el mecanismo de acción. Bueno, los ansiolíticos van a ser sustancias depresoras del sistema nervioso con propiedades pues, de relajación, de efectos sedativos, hipnóticos. Bueno, esto se va a dar dependiendo de la dosis, porque pues, puedes inducir a un estado de relajación, o puede, a dosis mayores, te va a dar un efecto pues, hipnótico. Este tipo de fármacos, que decimos aquí, los ansiolíticos, hasta dice su tema, son ansiolíticos, sedantes, hipnóticos y depresores, ¿ah? Porque dependiendo de la dosis vamos a tener diferentes efectos adversos, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo claro de un depresor del sistema nervioso central es el alcohol, ¿sale? ¿Qué pasa cuando toman alcohol? Pierde la respuesta de primera instancia, luego se encuentran. No sé, ñoño. ¿Qué te pasa clínicamente cuando tomas una copita de alcohol? Primero vamos. Primero, ¿qué es lo que, por ejemplo, vamos a la clínica real? ¿Quién de ustedes toma aquí? Yo sé que nadie toma, pero ¿ves cuando se acuerda de tomar? Sergio. Tomas, ok. ¿Te tomas? Ok. ¿Qué pasa cuando te tomas una copita? ¿Qué es lo primero? Primero tenemos una relajación, ¿vale? Lo primero nos relajamos. Tomamos una copa y decimos que me empiezo a reír por cualquier babosada, o sea, todo me queda bien, la música la siento más nice, me puedo a bailar, ¿no? El que nunca se paraba de su silla, de repente ya está moviéndose, ¿no? Entonces, tenemos un estado de relajación. Vamos a desinhibir al paciente, ¿no? Si seguimos tomando, ¿qué pasa? Sedación. Ya luego la sedación. Te mareas, ¿no? Tenemos un efecto hipnótico, ¿sale? Hipnosis, nos empezamos a marear, todo nos empieza a dar vueltas, tenemos incoordinación en nuestras movilidades, de repente queremos abrir la puerta y no le atinamos, o queremos agarrar el vaso y nos vamos derechos, ¿sale? O nos paramos y nos caemos. ¿Te están acordando? Yo lo sé porque todos están riendo, ¿no? Si le seguimos, ¿sale? Seguimos más mareados, pues ya empiezan a llorar, se empiezan a abrazar a su compañero, se empiezan a tener mucho sueño y tenemos ya un efecto un poquito depresor, ¿sale? Y si le seguimos tomando mucho, ¿qué creen que pase? Depresión pulmonar y por lo tanto depresión respiratoria. Literal. El paciente se nos muere, o ustedes se nos mueren, ¿vale? Entonces, aquí es muy importante todos estos efectos que te damos, porque este tipo de fármacos, los dos, tanto las benzodiazepinas como los barbitúricos, dependiendo de la dosis, podemos tener hasta un efecto depresor. Podemos matar al paciente. Uno de los principales efectos adversos, como los opioides, es depresión respiratoria, ¿vale? Ahora imagínense si junto el alcohol más una benzodiazepina. Yo diría que las benzodiazepinas como tal no pueden llegar a causar coma, pero sí depresión vulvar. Sí. Los barbitúricos sí eran capaces de matar pacientes. De hecho, también, por ejemplo, el barbitúrico, ustedes han visto las novelas, nos dicen hay que ponerlo en coma para salvar su vida. Hacemos esa posición de coma con los barbitúricos, ¿sale? Para evitar que tenga un daño permanente. Tratar de relajar todas las funciones para que se pueda recuperar, ¿no? Entonces, aquí las benzodiazepinas matan, sí te llegan a matar dependiendo de la dosis, ¿sale? Pero es combinadas con alcohol, ¿sale? Porque tú deprimes. Por ejemplo, te quieres matar, no es una receta de cocina, pero emborráchate y tómate tus 10 tabletas de ese pan y te vas a morir. Entonces, y eso es muy importante porque imagínense que ustedes están de guardia, están en su centro de salud, están en su hospital y llega el borracho impertinente, ¿no? Molestando, tirando todo, golpeando a las pacientes. Y tú, cálmate, ponle ese pan para que se duerma. Para siempre. Convulsivas y entonces Padre del creador, ¿sale?
Sí puedes ocupar, pero a dosis diferentes, ¿sale? Sí lo vas a poder ocupar, pero a una dosis diferente, ¿sale? Si llega alcoholizado o con una crisis convulsiva, tienes que tener mucho cuidado porque te lo echas, ¿sale? Pero hay que utilizar una dosis menor, ¿sale? Ahora imagínate, tienes al paciente que es alcohólico y que aparte de eso a lo mejor no viene con una intoxicación tan marcada, pero ya tiene una cirrosis hepática. ¿No? Aguas, porque se metabolizan por hígado y se secretan por riñón todos, tanto benzodiazepinas como barbitúricos, ¿vale? Van a llegar al chanito que llegue con la panzota así con su asitis, todavía medio alcoholes, y que de repente empieza a convulsionar, ¿no? Pero como ya saben farma, ya van a saber que son depresores del sistema nervioso central y que tienen que tener mucho cuidado con la dosis, ¿sale? ¿Ok? Continuamos. Bueno, en general los efectos adversos van a ser, bueno, debilitación, porque pues van a producir somnolencia, dificultad para concentrarse y va a reducir el estado de alerta, es decir, que pues no se concentra. Hay que tomar mucho en cuenta esto. A lo mejor el más feo es el depresor del sistema nervioso, ¿no? Y lo que es la depresión respiratoria. Pero lo más común es esto, la somnolencia, el letargo. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que a lo mejor tuvo un accidente automovilístico y es chofer y a lo mejor tiene un problema de ansiedad y no puede descansar y le metemos una benzodiazepina, ¿qué cree que pase? O le va a chocar o le va peor porque va a estar con letargo de somnolencia. Si es mejor maneja trailers o manejan de esas maquinarias pesadas, ¿cree que sea bueno? No. ¿Que sea maestro de fama? Sí. Sería divertido, ¿no? Es un maestro todo borracho en la cara. No, ya me los imagino. Entonces, generalmente hay que tener cuidado con la actividad laboral que tenga mi paciente para ver con qué tipo de fármaco está. ¿Vale? Bueno, también pueden causar adicción y crear tolerancia, que bueno, va a necesitar una dosis mayor para producir el efecto que pues, normalmente se tendría que producir a dosis normal. Y tenemos la clasificación. De acuerdo a su vida media, ¿alguien recuerda qué era la vida media del fármaco? El tiempo que tarda que se necesita para que el fármaco llegue a su sitio de acción. No, eso es biodisponibilidad. Es el tiempo que tarda el fármaco en reducir a la mitad la cantidad que ingresa al cuerpo. Entonces, tenemos de acción ultracorta hasta acción alargada. La acción ultracorta pues va a ser menor a 3 horas. Y como ejemplo tenemos al triazolam y al midazolam. De acción corta vamos a tener que es de 4 a 6 horas y tenemos al lorazepam y oxazepam. Y de acción intermedia es de 8 a 12 horas hasta 24 horas y tenemos al clonazepam y al flunitrazepam. Y de acción larga pues va a ser más de 24 horas y aquí entra el diazepam y el diazepam. Entonces, acción ultracorta, corta, intermedia y prolongada, ¿sale? Ultracorta, menos de 6 horas, corta de 6 horas, intermedia hasta 12 horas y larga hasta 24 horas, ¿sale? ¿Sí queda claro? Sí. Voy a preguntar, mañana se las pregunto, ¿va? ¿Larga es más de 24? Más de 24. Les había hecho una pregunta de cómo harían ustedes para inducir al paciente en un estado de relajación, porque de esta manera va a ser su mecanismo de acción. Los dejo con mi compañera para que les explique. Bueno, en cuanto al mecanismo de acción, de manera general, este es indicado para el tratamiento para la ansiedad, como ya habían dicho, para insomnio por la ansiedad, para trastornos obsesivos compulsivos. De igual manera sirve como convulsivante, relajante muscular, incluso para la alteración. Entonces, fíjense, tenemos su principal efecto va a ser como ansiolíticos, ¿sale? En los diferentes trastornos. Pero también lo tenemos como anticonvulsivos. Pero aguas, fíjense, es muy importante porque vamos a entrar, nosotros lo que vamos a ver más adelante que son los anticomiciales o anticonvulsivos. Vamos a ver que unos se van a encargar de estabilizar la membrana. ¿Para qué? Normalmente una crisis convulsiva es un potencial de acción desorganizado. ¿Qué quiere decir? Se libera energía de manera desorganizada. Entonces, lo que hacemos con los anticomiciales convencionales es estabilizar la membrana.
¿Cómo sería eso? Pues evitar que se libere sodio, ¿no? Aquí nos van a hacer para mitigar la crisis convulsiva. Tratar de que si ya se liberó ese potencial de acción, no haga el efecto como tal. Entonces, muchos de estos siempre van combinados con un anticomicial. Si lo vamos a dar solito es porque yo voy a mitigar la crisis convulsiva. Por ejemplo, llega su paciente, de repente le doy un zape y el zape se tira y empieza a convulsionar. ¿Vale? Entonces, está convulsionando, necesito evitar esa crisis convulsiva. Entonces, es cuando entro yo con una benzodiazepina y aplico para quitar o mitigar la crisis convulsiva. ¿Vale? Si ella ya es epiléptica, entonces lo ideal es que empiece con otro tipo de fármacos para evitar que convulsione. Hay pacientes, ustedes lo van a ver, que realmente el daño es muy marcado, que los tenemos con anticonvenciales, los tenemos con benzodiazepinas y algunos hasta con barbitúricos. Por ejemplo, ¿han visto el Teletón? Sí. Han visto muchos niñitos que lamentablemente tuvieron muchos problemas al nacimiento. Uno de los principales daños es hipoxia al nacimiento. ¿Qué pasa cuando hay reducción de oxígeno? Las neuronas mueren, ¿sale? Y entonces quedan con daños permanentes con focos epileptógenos. Si tenemos niñitos que vienen con diazepam desde los 2 años o desde el nacimiento, que vienen con valproato de magnesio, con nifenidas de orina, como gabapentina, desde el nacimiento. Entonces, son niños que tú los vas viendo y que ya tienen un retraso psicomotor muy marcado y que necesitan de este tipo de fármacos para poder estar tranquilos, sin convulsionar. ¿Qué pasa en cada crisis convulsiva? Ajá, pero ¿por qué es importante evitar que alguien convulsione? Porque hay un espasmo generalizado y ese espasmo generalizado te lleva a hipoxia, ¿sale? Entonces, generalmente hipoxemia, más que nada, hipoxemia que te puede llevar a una acidosis y a una hipoxia o muerte, ¿vale? Entonces, por eso es importante que cuando convulsiona un paciente, nosotros evitemos que esa crisis convulsiva se repita y de ahí que utilicemos las benzodiazepinas. Hay pacientes que les van a tocar, espero les toque un día porque es súper bueno, ¿vale? Es que llegue el paciente, convulsione, se quite y vuelve a convulsionar, y se vuelve a convulsionar, y entren a lo que sea un estatus epiléptico. Y no lo paramos. Y entonces son pacientes que necesitan infusión de barbitúricos para estar tranquilos, ¿sale? Relajantes musculares. Aquí, ¿se acuerdan del caso que les platicaba yo de, por ejemplo, cuando la mandíbula se queda trabada? Aquí nos pueden servir estas benzodiazepinas para ayudar en el manejo, o espasmos que quedan contracturados, podemos utilizar también este tipo para como relajantes musculares. ¿Okay? No, entonces por convulsión, ¿podría decir que existe muerte de cierta cantidad de neuronas por convulsión? Lamentablemente sí. ¿Vale? Por eso, tú lo vas a ver, los niñitos que vienen convulsionando desde chiquitos tienen un retraso psicomotor muy marcado. Bueno, de manera general, para pasar unos videos, se va a basar en la unión antígenos específicos en el receptor GABA, porque como mencionó Saraí, este es el que inhibe, y se va a aperturar los canales de cloro, así hiperpolarizando la neurona. En este video podemos ver que la glutamina se encuentra en el exterior, esta va a entrar a la neurona, se convierte en glutamato, el glutamato en GABA y el GABA se va a encontrar dentro de las vesículas dentro de esta neurona. La manera en que se van a liberar es cuando los canales de calcio se aperturen y así se rompa la vesícula y se liberen. Y aquí abajo vamos a ver a la membrana postsináptica donde se va a encontrar el receptor GABA, que es como el personaje principal. GABA se va a unir a este receptor y va a permitir el flujo de cloro. El hecho de que permite el flujo de cloro va a causar la hiperpolarización de la neurona y aquí este video me gustó porque te menciona qué es lo que sucede con todo el GABA que queda liberado. Lo que va a hacer es que va a haber un feedback, una retroalimentación y se va a ir GABA a la glia, que es la zona verde, se vuelve glutamato, glutamina se libera y nuevamente se repite el ciclo para seguir liberando GABA una vez que los canales de calcio se aperturen. Me parece importante mencionar como cuál es la estructura de estos receptores de GABA y está formado por 5 subunidades, 2 alfas, 2 beta y 1 gamma. ¿Por qué es importante? Porque como mencioné, se van a unir a sitios específicos de estos receptores. Las benzodiazepinas se van a unir específicamente a la unión de alfa 1 y gamma. Y el resto de uniones es donde se va a poder unir el sitio GABA, que es pues, su lugar de elección. En este otro video vamos a ver cómo nuevamente se libera
libera GABA de las vesículas, se unen al receptor y va a permitir el flujo de calcio, porque para eso está diseñado. Pero aquí nos va a mostrar qué es lo que sucede si entran benzodiazepinas. Las benzodiazepinas de igual manera se van a unir a estos receptores y va a permitir el flujo de calcio porque pues también están diseñadas para esto. Pero una vez que GABA y benzodiazepinas se unan al receptor, vean cómo el flujo de cloro es mayor. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas lo que van a hacer es que van a potencializar el efecto que se tiene. Eso, muy importante la palabra. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las benzodiazepinas? Potencializa el efecto de GABA. ¿Vale? Potencializa el efecto de GABA. Entonces, ¿qué va a hacer? Al unirse va a permitir que GABA esté fijo más tiempo, por lo tanto va a aperturar más tiempo, va a aumentar el flujo de cloro dentro de la membrana. ¿Y qué hace? Una membrana hiperpolarizada. Está súper negativa y por lo tanto, por más que lleguen estímulos, no tenemos una respuesta. ¿Vale? Ya les va quedando claro la fisio básica que les decía al principio, por eso es que es importante que la supieran, ¿vale? Porque ahorita ya, si yo tengo mi potencial de acción y si lo hago más negativo, aunque yo mande el estímulo, ya no se puede generar un potencial de acción, ¿vale? ¿Por qué empezaste? Ya. Aquí lo voy a repetir porque muestra algo que había mencionado el doctor, que bueno, ya no se va a ver, pero aparecía el alcohol, que fue lo que dijo el doctor, que cuando se uniera o se encontrara tanto benzodiazepinas como alcohol, iba a causar pues, muchos problemas, porque incluso puede llegar hasta la depresión respiratoria, porque, o sea, si ya estás inhibiendo o haciendo que potencialices la respuesta que se tiene y todavía le añades algo más que lo va a todavía bajar más, pues va a ser un problema más grande. Comenzamos con el alma de las benzodiazepinas. Empezamos por la absorción, la cual es una absorción fácil en las primeras porciones del aparato digestivo. La máxima concentración plasmática es presentada entre 2 a 4 horas después de la ingesta. Esto depende completamente del fármaco, ya que algunos fármacos presentan algunas acciones clínicas dependiendo la rapidez con la que estos son absorbidos, entre los cuales están en la absorción rápida, están en el diazepam y el cloroazepato. En la absorción muy lenta están el oxazepam y en la absorción intermedia está en el clorexóxido. Todo esto, a su vez, se ve afectado por la absorción se ve afectada por la absorción más rápida en ingesta con el estómago vacío y es más lenta cuando se ingieren medicamentos antiácidos que contienen aluminio y los cuales también ayudan al vacío gástrico. En la vía intramuscular la absorción es bastante errática y la biodisponibilidad oscila entre el 100% para el clordiazepóxido y el 78% para el midazolam. En esta tabla podemos ver la vida media del midazolam, el cual es corta, con una potencia alta y un índice de acción intermedio, con un uso clínico hipnótico. También está el alprazolam, el cual tiene una vida intermedia y una potencia alta, con un índice de acción intermedio y un uso clínico ansiolítico. También está el lorazepam, el cual tiene una vida media intermedia, potencia alta, inicio de acción intermedio y uso clínico ansiolítico. También está el diazepam con una vida media larga, potencia baja, un inicio de acción rápido y un uso clínico anticonvulsionante. También el oxazepam con una vida media intermedia, potencia baja, inicio de acción lento y uso clínico de ansiolítico. Está también el clozapam con una vida media larga, potencia baja, inicio de acción intermedio y uso clínico ansiolítico. Otros pueden ser el sulitrazepam con una vida media larga, potencia alta, inicio de acción rápido y un uso clínico hipnótico. Y por último el bromazepam.
el cual presenta una vida media intermedia, potencia intermedia, inicio de acción rápido y uso clínico intermedio. La distribución depende completamente de la lipofilia que presentan las moléculas de las benzodiazepinas, ya que pueden tener un equilibrio dinámico con los diferentes tipos de tejidos que se pueden, en los que contamos. Tal es el caso del cerebro, el cual contiene una alta concentración de lípidos. La unión de las proteínas plasmáticas varía entre un 85 y 100% y son muy liposolubles con un volumen de distribución alto. Estos pueden cruzar la barrera hematoencefálica y con una concentración de líquido cefalorraquídeo y tejido cerebral mayor en el plasma. Estos pueden presentar la misma concentración en ambas, como dije, líquido cefalorraquídeo y plasma. Y pasan a leche materna y atraviesan la placenta. Y se unen en una elevada proporción del 90% al sitio de albúmina. El metabolismo. En estas las enzimas de la familia del citocromo P450 o CYP3A4 y CYP2C19, que son los principales sitios que metabolizan todo esto. Estos se dividen en 3 etapas iniciales, los cuales son la fase 1, la cual es la modificación del sustantivo o eliminación o ambos. La fase 2, que presenta es la hidroxilación o derivado activo, y posteriormente es la fase 3, que es la conjugación de los compuestos 3-hidróxido, que serán explicados después. También está la metabolización en el hígado, que es la oxidación, desmetilización, desalquilación. También está la deshidroxilación, la conjugación o glucoronización. Y por último, la nitroreducción. En este podemos ver el cúmulo de cloracóxido. Después de ser un compuesto de N desalquilado, pasa a ser desmetilcloracóxido, lo cual puede darle un dexomeazepam. Y también está el diazepam y el clorazepato, el cual, al ser desalquilados, dan oxazepam y posteriormente al ser compuestos 3 deshidroxilados, dan oxazepam. En este caso, los compuestos como el lorazepam tienen un compuesto directo 3 hidroxilado que pasa directamente a la glucoronización, y algunos otros pueden ser el clorazepam, que da como resultado el hidroxiacetilclorazepam. Posteriormente, el compuesto N desalquilado da desalquilclorazepam, y posteriormente, ya que pasa a ser compuesto 3 hidroxilado, pasa a ser un derivado 3-hidroxi y posteriormente al último. Otro puede ser el clozapam, que pasa a ser 2-oxoclozapam. Esto pasa debido a que su molécula de azufre es sustituida por una molécula de oxígeno. Esto puede traer consigo un compuesto desalquilado, como es el N-desalquilclorazepam, o también el 2-oxo-3-hidroxiclozapam, el cual también llega a eso. Y estos 3 se caracterizan porque no pasan por ninguno de estos dos y simplemente tienen una glucoronización, el cual es el hidroxiazolam alfa, el hidroxiazolam alfa y el hidroximidazolam alfa igual. Y por último, la excreción. La excreción, la mayor parte de los metabolitos de las benzodiazepinas se eliminan por la orina, y en una escasa parte se elimina por la bilis y posteriormente al último por las heces. Todo esto pasa a ser, todo esto es previamente cuando la molécula es transformada en hidrosoluble, ya que las moléculas y los compuestos activos, metabolitos activos, perdón, de las benzodiazepinas son liposolubles. Disculpe, doctor. Entonces, por ejemplo, si CYP3A4 es la que metaboliza también a estos tipos de fármacos, ¿nos ayudaría a explicar por qué a lo mejor consumir alcohol los potencializa? Porque creo que comparten enzima que metaboliza. ¿Se acuerdan cuando vimos en el concepto que vimos de fármaco 1? ¿Qué pasaba si actuaban sobre el mismo CYP o si bloqueaban el CYP? ¿Te acuerdas que decíamos? Pues que lo potencializa. Ya sea que potencializaban su efecto porque disminuían el tiempo de metabolismo, ¿sale? Luchaban por el mismo sitio de metabolismo. Entonces, cuando tú ocupas el alcohol literal,
va a ocupar varios sitios, haciendo que muchos fármacos permanezcan más tiempo y tengan un efecto más tóxico. O al contrario, ayuden a su metabolismo para ser eliminados más rápido. En este caso, el problema del alcohol es que los deja más tiempo en torrente sanguíneo, haciendo que tengan un efecto más tóxico. Doctor, tengo otra pregunta. ¿Podría regresar tu diapo? ¿Dónde estaba la tablita? Ándale. ¿Podría ser que por eso que está ahí sea que los fármacos de acción larga, por ejemplo el diazepam, cuando se metaboliza, a final de cuentas da oxazepam, que es otro Y que da otro más efecto y por eso tiene su tiempo de acción más largo. Es como si volviéramos a reutilizar. ¿Se acuerdan? O sea, decimos, de un fármaco que en teoría entra, lo voy a inactivar, ese proceso, ese metabolito inactivo sigue siendo un activo. Por lo tanto, tiene un efecto más largo. Es como usted dice que queda pasando. Exactamente. Bueno. Dígame. Los efectos adversos. En general va a causar una resaca de larga duración y van a desarrollar dependencia. En el sistema nervioso central van a causar una sedación y somnolencia, alteraciones de la memoria y problemas para concentrarse. En algunos va a causar llantos y en otros puede causar euforia. También pueden generar convulsiones y coma. Problemas psiquiátricos, causa problemas en la conducta, histeria y psicosis y tendencias suicidas. Y puede causar una dependencia física o psiquiátrica. Y cuando ya hay esta dependencia, si nosotros suspendemos bruscamente el tratamiento, vamos a provocar un síndrome de suspensión brusca. De supresión. De supresión aguda. Gastrointestinales va a causar diarrea, estreñimiento, un aumento en la salivación, problemas para tragar y gastritis. En el clínico urinario, las mujeres va a causar unas irregularidades en la menstruación, un cambio de líbido y retención de la orina. En cardiovascular va a causar taquicardia o braquicardia y también hipertensión e hipotensión. Y entre otros va a causar problemas visuales como alteraciones en la visión o nistagmus. También problemas respiratorios como congestión nasal o depresión respiratoria y problemas en la piel como rash, dermatitis, caída del pelo o edemas faciales o en el tobillo. ¿Cuáles nos interesan más? Sistema nervioso, ¿sale? Es lo que más vamos a ver, principalmente sedación, somnolencia, letargo, fatiga, hipoactividad, porque es lo que más frecuentemente va a tener el paciente. El paciente te va a decir, doctor, yo no me tomo eso porque me siento todo mareado, todo borracho, ¿vale? Me siento muy lento, porque son los principales efectos adversos, ¿vale? Para obtener eso, continuamos con los medicamentos. Ahora sí vamos con nuestros amigos. Les aclaro desde ahorita, ¿vale? Estas dosis van a variar mucho, por lo tanto, no nos las vamos a aprender. Solamente nos vamos a aprender de nuestro amigo el diazepam. Su nombre comercial, presentación y dosis, pero principalmente para mitigar una crisis convulsiva, porque es lo que ustedes se van a enfrentar. Ahí sí, si están en su pueblito y de repente les empieza a convulsionar uno, sepan qué hacer, ¿vale? Pero pues, no la voy a dar para dormir. Si mi paciente tiene problemas de insomnio, empiezo con cosas chiruleras como melatonina o como a lo mejor un relajante de otro tipo, ¿no? Pero si mi paciente tiene problemas de ansiedad, depresión, amerita un segundo o tercer nivel de atención, ¿ok? Se supone que por el proceso de absorción, pero no está tan así. Sí. Que no se evitaba su absorción para el proceso de absorción. Pero a lo mejor el alcohol sí ya sabemos, en los jugos a lo mejor los fermentados, ¿no? Tenemos por ahí el vino. ¿Ok? Vamos con el diazepam. Bueno, viene presentaciones en tabletas binaurales con una caja que puede contener de 10, 30 o 90 tabletas. Su nombre distintivo es la Bresic. No, pero ese es un combinado. Ese es un combinado. La Bresic que tiene mitriptilina, diazepam más serpentina. No, necesitamos al diazepam solito. El Valium, ¿no? Tenemos el Valium, que es diazepam y que nos viene principalmente en tabletas en ámpulas.
y nos vienen tabletas de 10 miligramos. Tenemos presentaciones que van de 2, 5 y 10, pero la más comercial es de 10. Y en ámpulas tenemos el ámpula de 10 miligramos, ¿sale? Generalmente la dosis que vamos a manejar es cada 6 a 8 horas, ¿sí? Pero por ejemplo, para mitigar una crisis convulsiva, ¿sale? Estamos hablando que las dosis estandarizadas son 10 miligramos intravenoso o intramuscular, dosis respuesta, aguas, ¿sale? Generalmente es una dosis o a las 4 a 6 horas, pero si te está convulsionando una vez, le pusiste un diazepam y con el diazepam te vuelve a convulsionar, ese paciente se tiene que ir a una unidad hospitalaria, porque muy probablemente te vaya a hacer un estatus epiléptico, ¿vale? Pero esas dosis o esas ámpulas se deben de administrar después de que convulsiona. Durante la crisis, o sea, Entonces, uno le pasa, por ejemplo, llega un paciente, sale un ejemplo, llega un paciente, tu amiga, llega, convulsiona, la ves, pasa la crisis convulsiva, ya no aplicas. ¿Por qué? Porque tu paciente ya pasó la crisis convulsiva, ¿vale? Si ella te vuelve a convulsionar, vamos, al bolo del diazepam. Pero de preferencia que sea intramuscular. Intramuscular de preferencia. Si a lo mejor tu paciente está convulsionando, lo vas a canalizar y todo porque acaba de convulsionar y vas a vigilar. Vuelve a convulsionar, lo aplicas intravenosa, ¿sale? Si a lo mejor no se te prendió el foco y lo dejaste tirado o la mano sentaste y vuelve a convulsionar, pues lo aplicarás intramuscular, ¿sale? Lo que quiero que comprendan es para mitigar la crisis convulsiva. Imagínate que está convulsionando y no para de convulsionar. Y tú estás como que, a ver, aquí ya se acaba. No, o sea, no, tienes que hacer algo, ¿vale? Entonces vamos con un diazepam. Si por ejemplo ella convulsiona y a lo mejor la convulsión es rápido, convulsiona y ya pasa un estado positral y la crisis revierte, ¿es necesario aplicar medicamento? No, ya pasó la crisis, ¿no? Pero obvio, hay que estar ahí y revisamos. ¿Qué revisarías? ¿Qué revisarías tú en esa paciente que acaba de convulsionar? Pues, un examen. Que te pueda hacer que sospechar que puede volver a convulsionar pronto. ¿Qué me puede hacer sospechar que esté en un estado positivo muy prolongado? Muy prolongado o que haya hiperextibilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, tú agarras y ¡pum! Reflejos isoteminosos hacia arriba, ¿no? Y entonces esto quiere decir que hay un estado de hiperextibilidad que puede volver a convulsionar, ¿vale? Entonces a lo mejor sí sería válido que tú apliques un diazepam si ves que hay un estado que te tiene un riesgo de volver a convulsionar, ¿sale? ¿Cuánto había dicho que eran las dosis? 10 miligramos. 10 miligramos. Por lo que les digo, ustedes pueden ir variando dependiendo de la dosis de respuesta. Si el paciente vuelve a aprender, imagínate que tú ya le aplicaste diazepam y que vas a hacer otra crisis convulsiva, ¿no? ¿Puedes volver a aplicar otro diazepam? Sí, pero aguas, porque mientras más aumente la dosis vas a hacer más depresión del sistema nervioso. ¿Qué pasa? Ustedes piensen, ¿qué pasa si le aplicas el diazepam y te hace una depresión respiratoria? Había que aplicar un antagonista. ¿Vas a aplicar el antagonista luego? ¿Lo tienes a la mano? Pues ok, lo aplicas, pero ya te está haciendo una depresión respiratoria. ¿Qué vas a hacer? Llorar. ¿No? Háblale a la doctora Lini. Por eso ¿Qué hacemos? es que aquellos que tienen crisis epilépticas muy prolongadas, bueno, muy refractarias, se tienen que sedar porque e intubar porque Exactamente, ñoño. Ya salvaste a tu paciente. Lo primero que tenemos que hacer es proteger la vía aérea, ¿sale? Si tu paciente está haciendo una depresión respiratoria, puede ser principal daño neurológico la falta de oxígeno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mascarilla reservorio o intubar, literal, ¿sale? Tu paciente tienes que proteger la vía aérea, le tiene que dar oxígeno a tu paciente. Entonces, si ya te está haciendo una depresión respiratoria, lo primero que tienes que hacer es intubar, proteger la vía aérea, ¿vale? Así les dice su ABC. Su ABC de todo paciente, primero, vía aérea permeable, proteger tu vía aérea, ¿sale? Entonces, si tú tienes un paciente que tiene una depresión por una benzodiazepina, fíjense, cuando yo hice la residencia, todas las pacientes que por la noche nacían, al otro día hacíamos jornadas de OTB. O sea, todas las pacientes que tuvieron a su bebé que querían que los operáramos, las operamos al otro día. Pero era una incisión muy pequeña debajo de su ombliguito, y hacíamos todo ahí. Entonces, como no teníamos anestesiólogo, porque eran muchas pacientes y no había un quirófano, un quirófano chiquito nada más, entonces a todas les poníamos una ámpula de naltrexona y una de diazepam, para que no tuvieran dolor, y se relajaran y pudieran hacer. Entonces, la dosis era sencillona y no teníamos tantos efectos adversos, se quedaban medio dormiladas y no les dolía tanto.
Pero con una paciente de repente le pasa el diazepam, y yo era R2 en aquel entonces, estaba con el R1, y de repente nada más con la paciente, madre, se nos va, ¿no? Las dos se nos subió hasta acá, ¿no? De que córrele, ¿no? Luego gritamos al anestesiólogo, ¿qué hicieron? No, pues ¿qué le pusimos esta? De volada, ¡pum! La intubó, ¿y ahora qué? Pues hay que esperar que pase el efecto. ¿Escucha? ¿No? Pues sí, ¿qué vas a hacer? Pues ventilar, mantener tu vía aérea y esperar que parte el efecto o pones un antídoto, ¿vale? Que en este caso es el flu, ¿vale? Ah, y te metes en el rubro. Para eclampsia, nuestro fármaco de elección es sulfato de magnesio. Es totalmente diferente, ¿vale? Nos vamos a quedar ahí, déjame que está lista. Erika, Jacqueline, Giovanni, Alexis, Fernando, César, Ricardo, Tamar, Adriana, Edwin, Vicente, José, Cecilia, Yael, María,